junio tomará posesión el presidente electo Nayib Bukele. Durante la campaña y ahora en el proceso de transición, Nayib cuenta con un equipo de trabajo bajo la figura de emisarios. En Europa, esta función recae en Silvio Aquino, a quien entrevistamos en un conocido restaurante salvadoreño de la ciudad de Barcelona, donde nos explica parte del trabajo que se hará en consulados y embajadas bajo la dirección del gobierno de Bukele. Silvio, muy buenos días. Estamos en la ciudad de Barcelona conversando un poco. Gracias por atender nuestro llamado. Se acerca un nuevo gobierno. El 1 de junio toma posesión este nuevo gobierno. Hay muchas expectativas al respecto. Sobre todo a nosotros como salvadoreños en el exterior, pues nos interesan el tema de las embajadas, consulados, todo el trabajo que se ha venido haciendo y que esperamos que se va a hacer. Pero antes queremos conocer quién es Silvio Aquino, cómo entró al Partido de Nuevas Ideas y en qué está trabajando ahora por este nuevo gobierno. Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto y bueno, muchas gracias. La verdad es que para nosotros es un placer, digamos, que se abran estos espacios en los que podemos explicar a detalle o dar un panorama general, digamos, ¿no? de qué es lo que se está trabajando ahorita y de hacia dónde se va, ¿no? Es al contrario, en vez de agradecernos todo a nosotros, para nosotros de verdad es un placer esto. Mi nombre es Silvio Aquino, soy un salvadoreño radicado en España desde hace más o menos 3 años y medio, que había tenido algún vínculo, alguna relación, digamos, ¿no? de acercamiento con el actual presidente de El Salvador, con Nayib Bukele, y que bueno, al venirme para acá, hemos seguido teniendo cierto contacto hasta que se lance el movimiento y bueno, decidimos trabajar juntos en esto. Yo no formo parte del partido, por decirlo así, aunque valga la redundancia. Yo solamente tuve una función dentro de la campaña, que es lo que nosotros conocemos como emisario, que pues básicamente es un puente entre el candidato en ese momento y los grupos de salvadoreños radicados concretamente en Europa, en mi caso, ¿no? Eso es básicamente mi función. Ahora mismo me encuentro viajando a El Salvador para poder darle continuidad a todas las demandas que se plantearon, porque claro, en 1 año y medio pude conocer muchos grupos en distintos países y recibir los inputs, digamos, ¿no? de esas personas, cuáles eran sus necesidades, cuáles eran a dónde les apretaba un poco más el zapato, digamos, ¿no? O qué es lo que ellos esperaban de este gobierno. Y ahora me encuentro viajando a El Salvador cada cierto tiempo para poder sostener reuniones con las personas que serán las encargadas, digamos, de cumplir con estas demandas para que se lleguen a resultados concretos. Bueno, esa es una de las partes que más me entusiasma realmente, poder comunicar y hablar sobre esto. Bueno, como ya sabemos, ¿no? Nuestro presidente es, digamos, genéticamente millennial, es digital, digamos, ¿no? Y el tema de modernización, no solamente en las oficinas de las embajadas y consulares, sino en el gobierno en general, será una parte importante. Nosotros en Europa nos encontramos en este momento en la etapa de diagnóstico y planificación, porque tampoco es que sea tan simple, es un tema al que hay que modernizar básicamente todo. Estamos trabajando en la firma digital, por ejemplo, en desarrollar una aplicación para que las personas se puedan poner en contacto con los consulados de inmediato, en tratar de que todos esos trámites que han sido excesivamente burocráticos y cansados y caros en muchas ocasiones para los salvadoreños en el exterior se reduzcan. Hemos tenido contacto ya con personas especialistas en informática, concretamente con alguien de Alemania, que es un salvadoreño radicado en Alemania y con quien venimos trabajando durante la campaña también. Y hemos visto que es muy viable incluso reducir, ¿qué te digo? O sea, trámites que antes tardaban 2 semanas, reducirlos a 3-4 días, básicamente. Y el coste también reducirlo significativamente porque nunca tuvo que ser así. Nosotros la verdad es que es sorprendente que vivamos todavía los consulados y las embajadas tantos años atrás. Lo que se nos ha pedido básicamente es que ni siquiera pensemos en modernizarlo solo porque sí, sino que vayamos más allá y veamos cómo funcionan en los mejores países de Europa todo este tipo de trámites y que lo adaptemos y tratemos de ponerlo al servicio del cuerpo diplomático y de los salvadoreños en el exterior. Eso fue un tema sensible, digamos, durante la campaña, ¿no? Fue algo de lo que se nos acercaron muchas personas a decirnos de que eso estaba sucediendo, que había sucedido durante mucho tiempo.
seguramente con el FMLN se acentuó, digamos, ¿no? De manera muy desagradable, o sea que realmente sí que estaban de vacaciones aquí muchas personas, así como seguramente muchas personas estaban de vacaciones allá también, y la gente fue bastante enfática con nosotros al decirnos que eso básicamente se tenía que limpiar, porque más allá de ser un tema de si eres familiar o no eres familiar de alguien, que bueno, la ley es clara en ese sentido, el problema es que estas personas llegaban a las embajadas o a los consulados a sentirse superiores que la comunidad misma de salvadoreños, y eso es gravísimo viéndolo desde la perspectiva de gobierno, de mística de gobierno que nosotros proponemos hacer, ¿no? Que nosotros estamos seguros que vamos a hacer. En ese sentido choca, digamos, por completo, ¿no? Y sabemos muy bien quiénes son, sabemos muy bien que los hay, será un tema delicado de tratar, pero nosotros tenemos claro cuál es el mandato de las personas, y es que básicamente por lo que les han hecho durante los últimos 10 años o por el último tiempo, estas personas deben de ser removidas o destituidas básicamente de esos cargos. Hay un proceso de ley que se debe de seguir. Nosotros queremos aclarar que no estamos proponiendo una cacería de brujas, y eso lo hemos tenido incluso que hablar con la comunidad, ¿no? Decirles, de lo que se trata no es de ir y ahora tener saña con alguien o actuar de forma, digamos, vengativa incluso, ¿no? Nosotros no queremos eso, porque si hay personas que han hecho bien su trabajo, hablo de administrativos, no de los casos de nepotismo, sino de administrativos, que han hecho bien su trabajo, que han sido las personas que básicamente han funcionado como pilar para sostener estas embajadas hasta el día de hoy, esas personas no solamente merecen que sigan en su cargo, sino que merecen hasta un incentivo, ¿no? Porque también es cierto que son los que menos ganan, los que más trabajan, los que menos recursos tienen, a donde el ciudadano promedio va a quejarse y el que le toca aguantar. No, no, no generalizamos al 100% porque sabemos que algunos de ellos también han cometido errores y han hecho maltrato hacia las personas, digamos, no maltrato, digamos, entendido literalmente, sino que han tratado mal, digamos, a las personas, ¿no? Pero bueno, ese es un tema de capacitación, formación, de perfiles, ya lo buscaremos. En el caso de las personas que están ahí por nepotismo directamente y que, como te digo, no tienen cómo respaldar su trabajo, no tienen cómo, no hay informes de seguimiento de todos estos años que estuvieron ahí, no hay nada básicamente que nos haga dudar en que hay que iniciar un proceso de ley para destituirlos. Yo puedo básicamente garantizarte y garantizarle a la comunidad que sí, que será cuestión de tiempo, pero que no podemos tolerar estas injusticias, sobre todo cuando, como te digo, la gente misma nos ha sido muy empática a la hora de votarnos y decirnos, por favor, cambien esto. Bueno, por favor, cuando nos votaban, actualmente tienen que cambiar esto, no tenemos otra posibilidad. Bueno, como te decía, hay un proceso de ley, ¿no? Hay un proceso de ley. Ellos, como ya mucha gente sabe, también están usando la ley, están haciendo la lectura de la ley para poder enquistarse en estos puestos. Nosotros haremos también la lectura de la ley para poder removerles, como he dicho, no por una cuestión personal, no por una cuestión de venganza, ni con esa tónica, por supuesto, pero sí por una exigencia de la población, y porque también es lógico que no podemos tener a personas pagándoles este salario en el exterior cuando realmente no están en pro de la comunidad de salvadoreños en el exterior. Eso no tendría sentido, insisto, bajo la mística de trabajo de este gobierno, que es una mística abierta hacia la comunidad, de conexión total con ellos, de servicio, de entrega hacia la comunidad. Eso no calza una cosa con la otra. Alguien que esté dentro de las embajadas y que crea que tiene derecho a tratar mal a una persona porque es la hija o el familiar de no sé quién, eso se acabó. Entonces nosotros seguiremos haciendo el proceso de ley y serán destituidos. Igual caso para las personas que entrarán ahora a trabajar con nosotros, ¿no? O sea, hemos hablado siempre de la meritocracia, de que sabemos que hay salvadoreños radicados en Europa que pueden ser o vincularse hacia las embajadas o consulados y que aportarán muchísimo, o gente del Salvador también que tiene diferentes recursos también para hacerlo. Yo creería que por personas, y eso pretendo no ser, o sea, ojalá no suene pretencioso, pero yo creería que por personas no adolecemos. El equipo en Europa es muy bueno, es un equipo muy potente, de personas preparadas, o sea, jóvenes empresarios, jóvenes que se han formado, jóvenes que vinieron aquí a este continente para buscar una alternativa de desarrollo más integral, y yo creo que nosotros lo podríamos hacer perfectamente. Solamente es, claro, tener un poco de valor y tener, como siempre he dicho, el respaldo del presidente, que en este caso lo tenemos por completo, porque si Nayib lo prometió una tarde en Milán, es que se tiene que cumplir.
Bueno, ese es un tema, digamos, sensible, no en las embajadas, sino en El Salvador, digamos, ¿no? Ese es un, hay que tener mucho cuidado. Yo he sido bastante enfático, sobre todo por lo sucedido recientemente, digamos, no voy a entrar en detalle, pero que la gente está muy excesivamente al pendiente de saber vínculos de vínculos de vínculos, como digo yo, ¿no? En nuestro caso, insisto, en Europa, y porque son básicamente los expedientes que yo estoy revisando, digamos, no tenemos ningún problema. Todos somos personas que partimos de cero en esto, que no tenemos casi ningún familiar, digamos, con especial militancia en ningún partido político, ni especial vinculación en ningún partido político. Muchas de estas personas se vinieron en momentos de la guerra, sus padres, por ejemplo, ¿no? Muchos se han venido huyendo porque no tenían otra alternativa y afortunadamente ahora mismo no es un problema para nosotros, digamos, ¿no? Sin embargo, y esto es algo que tengo yo que charlar con las personas que asuman Cancillería, obviamente sí hay que tener el cuidado necesario para que se cumpla todo según la ley, ¿no? Que no pueda existir personas de familiares. Personas familiares, por ejemplo, del Partido Nuevas Ideas, esto no ha pasado, yo te lo garantizo y se lo garantizo a las personas que me están viendo, se lo garantizo poniendo mi palabra de por medio. A mí personalmente, que he estado creando, digamos, estos, o proponiendo por lo menos estos equipos, jamás en la vida he recibido una llamada de alguien que sea de Nuevas Ideas para decirme, mira, ponme a este familiar porque esto y lo otro, ¿no? O sea, yo creo que ese día yo cambiaré el concepto de las personas del movimiento, pero hasta ahora no ha pasado nunca y estoy seguro que no va a pasar. Bueno, lo principal es que hay dos documentos de diagnóstico, hay dos documentos que se trabajaron como focus group. Uno se entregó en Madrid cuando Nayib vino, que todavía no era campaña, y el otro se entregó en Milán. Y en ese documento hay seguimiento también. Y ahí están establecidos, bueno, yo creo que no es público, pero podríamos hacerlo público para lo que falta, digamos, ¿no? Ahí están establecidas cosas como, por ejemplo, las demandas de las máquinas de pasaportes, que decía la gente, ¿no? Que por qué se tienen que mandar a hacer los pasaportes hasta El Salvador, etcétera, etcétera. Ya estas máquinas ya se cotizaron. Básicamente es cuestión de tiempo. Nosotros estamos esperando que no sea que no se enrolle demasiado el tiempo en el que tenga que salir un embajador y entrar otro, para que en cuanto estas personas lleguen se puedan poner a trabajar en hacer las compras y adquisiciones de estas máquinas. No quiero adelantar todavía a detalle dónde se van a poner, pero obviamente en las comunidades más grandes tendrán, y esto reducirá, como te decía, tiempo, coste, etcétera, ¿no? Se creará una especie de oficina de call center con un número único, en donde una de las cosas que la gente decía es que cuando necesitamos asesoría nadie nos dice nada, etcétera, etcétera, en donde se abrirán expedientes, por ejemplo, sobre cada uno de los casos y se les dará seguimiento. Luego se referirán a oficinas más bien de abogados, o más bien de cuestiones contables, o más bien de cada uno de los temas que se quieran o que se necesiten los salvadoreños en el exterior, ¿no? Tenemos, ¿qué será? Un año de estar más o menos recibiendo esta información y más o menos unos 2 meses de estar intentando con personas especialistas ya empezar a ver la forma en la que se les puede dar solución. Yo creo que en esta entrevista, por estar hecha en un momento de transición, yo puedo adelantar hasta aquí, pero me gustaría también dejar un poco de margen, porque en nada se presentará el gabinete y con el gabinete vendrán las medidas en concreto que se tomarán, ¿no? Entonces, yo de la parte que estoy trabajando y para la que estoy autorizado de comunicar es esta. Sí se está haciendo todo el diseño de modernización, empezando por la firma electrónica y con la intención de ponernos al nivel de los mejores gobiernos en Europa, digamos, aunque parezca pretencioso, pero no lo es tanto porque realmente es posible si se tiene la gente adecuada, ¿no? Y que esos serán básicamente los pilares, ¿no? Bueno, Silvia, muchas gracias por toda esta información muy valiosa para nosotros los salvadoreños que estamos en el exterior, y pues esperamos que todo esto que se está proyectando pues sea o se dé dentro de este gobierno, y que estamos a la expectativa de esto y muchas cosas como salvadoreños en el exterior. Muchas gracias y esperamos que no sea la última vez que podamos hablar de estos temas. Estoy a la orden. Gracias a ti.